En la primavera de 1871, una joven sirvienta de 16 años fue encontrada en mitad de la noche, tirada en el suelo tras un brutal ataque que acabaría con su vida de forma prematura. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Quédate para descubrir todos los detalles del misterio que conmocionó al Londres victoriano. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Jane Maria Clauson nació el 28 de abril de 1854 en Deptford, Inglaterra. Sus padres fueron James y Jane Clauson. Su apellido de soltera era Hancock. Tenía una hermana mayor, llamada Sarah, pero esta falleció de tuberculosis en 1863. Una hermana menor, llamada María, y un hermano menor, llamado Charles, quien murió joven. La madre de Jane falleció cuando ella tenía 13 años. A los 14 años, Jane empezó a trabajar como sirvienta para Ebenezer Puck, el propietario de una imprenta que mantenía relaciones contractuales con el famoso periódico The Times, de Londres. Puck tenía varios hijos, y uno de ellos, Edmund Walter Puck, era apenas 3 años mayor que Jane. Edmund llegó a decir que sufría ataques y que no podía quedarse solo, lo que lo hacía una figura algo frágil y dependiente. En algún momento, Edmund y Jane comenzaron un romance secreto, manteniendo su relación lejos de las miradas curiosas. En abril de 1871, Jane fue despedida de su trabajo como sirvienta en la casa de los Puck. La acusaron de holgazana y de mala actitud, lo cual sorprendió a quienes la conocían, ya que su reputación era todo lo contrario. Sin embargo, la verdadera razón del despido fue que los padres de Edmund Puck habían descubierto su romance secreto con Jane. Como uno de los otros hijos de Ebenezer ya se había casado con alguien de una clase social inferior a la suya, los Puck no querían que otro de sus hijos siguiera el mismo camino. Tras ser despedida, Jane se fue a vivir con su tía Elizabeth Trott y su prima Charlotte. A pesar de la distancia, Jane y Edmund continuaron comunicándose a través de cartas. En una de ellas, Jane le confesó a Edmund que estaba embarazada de él. Lamentablemente, ni Jane ni Edmund conservaron las cartas. Edmund propuso encontrarse con Jane cerca de Blackheath. Antes de partir, Jane le contó a su tía y a su prima que Edmund planeaba llevársela para hacer de ella una mujer honesta. A las 4:15 de la madrugada del miércoles 26 de abril de 1871, justo cuando el sol comenzaba a asomarse, el agente de policía Donald Gunn descubrió a una joven en Kidbrooke Lane, casi muerta, después de haber sido brutalmente golpeada. Gunn, que trabajaba para la División R de Greenwich de la Policía Metropolitana de Londres, estaba terminando su ronda. Su recorrido lo había llevado desde Shooter's Hill hacia Eltham y luego de vuelta por una carretera desierta flanqueada por huertas y atravesada por un pequeño riachuelo, conocido como Kidbrooke, cuyo río dio a esta carretera su nombre, Kidbrooke Lane. Kidbrooke Lane conectaba la campiña de Kent con la ciudad londinense, pero era un camino poco usado, puesto que estaba lleno de barro, baches y resultaba casi imposible de transitar. Gunn había pasado por Kidbrooke Lane 2 horas y media antes. Si Jane ya estaba allí en ese momento, él debió haber pasado junto a ella sin darse cuenta. La luna se había puesto mucho antes, y aunque Gunn llevaba consigo una linterna de ojo de buey, no la utilizó aquella noche, sino que caminó por la carretera, guiado por la tenue luz de las estrellas y por su memoria. En su segunda vuelta, mientras recorría por segunda vez el sendero embarrado que conducía al arroyo, distinguió un revoltijo de ropas empapadas, negras y marrones,
que poco a poco tomó forma ante sus ojos. Era un cuerpo humano. Una mujer, o quizá una niña, estaba allí, levantándose del barro y la hierba con las manos y las rodillas. No lo miraba, pero él notó cómo su cabeza se movía lentamente mientras dejaba escapar gemidos bajos y lastimeros. Gunn asumió que estaba borracha y que algún amante desconsiderado la había abandonado allí en ese estado. Se acercó a ella, la observó un momento y le preguntó con severidad qué estaba haciendo allí. «Oh, mi pobre cabeza. Oh, mi pobre cabeza», gimió. Gunn, al ver a la mujer herida, la agarró del hombro y la sacudió, intentando que reaccionara. Le preguntó qué le había pasado y cómo se había hecho esas heridas. Fue entonces cuando notó una mancha de sangre en su mejilla. La mujer levantó su mano izquierda del suelo, la extendió hacia él y con voz débil le pidió que la ayudara. Cuando ella giró lentamente el rostro hacia él, Gunn retrocedió horrorizado. Lo que vio ya no parecía un rostro humano. Estaba destrozado, cubierto de sangre. Tenía cortes profundos en el cráneo y la mejilla izquierda completamente desgarrada. Su ojo derecho estaba destrozado y encima de él le habían arrancado un trozo del hueso temporal, dejando un agujero del que sobresalía su cerebro. Cuando Gunn intentó levantarla, la mujer perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo, murmurando con un hilo de voz: «Déjeme morir». Después se quedó completamente inmóvil. Alertado, Gunn la dejó allí tumbada mientras inspeccionaba el área. A 1,5 metros de la mujer encontró en el barro un charco de sangre coagulada y huellas desordenadas alrededor. Concluyó que aquel era el lugar donde había ocurrido el ataque. A 0,5 metro de la víctima también halló un par de guantes de mujer cuidadosamente apilados y un sombrero negro con 3 rosas rojas bordadas. Convencido de que el atacante ya no estaba cerca, Gunn levantó el cuerpo inconsciente de la mujer y la colocó con cuidado sobre la hierba seca al lado del camino. Después echó a correr hacia una granja de la antigua mansión de Well Hall. Sabía que el mozo de cuadra ya estaría trabajando a esas horas. Por suerte se encontró con su sargento, Frederick Hines, que estaba inspeccionando la zona. Sin perder tiempo, Gunn informó a Hines y ambos se dividieron las tareas. Hines fue al lugar del crimen, mientras que Gunn corrió hacia la comisaría de Eltham para reunir más agentes y una camilla. El sargento Hines encontró a la mujer inconsciente en el mismo lugar donde Gunn la había dejado. Con la prisa, Gunn la había dejado en el suelo con las faldas subidas por encima de las rodillas, por lo que Hines, al verla, llegó a la conclusión de que debía haber sido agredida sexualmente. El sargento Hines miró a su alrededor y vio las marcas de una violenta lucha, la hierba pisoteada y las huellas caóticas e indistintas. Vio el sombrero y recogió los guantes. Se dio cuenta de que el ataque había sido reciente, pero no tanto, puesto que el charco de sangre en el camino embarrado se había coagulado, al igual que la sangre en el rostro de la mujer y enredada en su cabello. La sangre había dejado de fluir de muchas de sus heridas. Era evidente que llevaba allí varias horas, por lo menos 4 o 5. Mientras Hines vigilaba la escena, Gunn regresó con refuerzos. Los agentes colocaron a la mujer en una camilla y Hines ordenó a Gunn que permaneciera en el lugar, con la esperanza de acechar a cualquiera que pudiera haber presenciado el ataque y para proteger la escena del crimen. Los demás llevaron a la víctima rápidamente hacia Eltham. Durante el trayecto, la mujer recobró brevemente el conocimiento y antes de volver a desmayarse, murmuró: «Oh, sálveme». Finalmente llegaron a la casa del doctor David King, un cirujano experimentado y médico oficial de la policía. Pero con un solo vistazo, King supo que no había nada que pudiera hacer para salvarla.
ordenó que la llevaran al hospital Guy en Southwark, esperando que allí al menos pudieran aliviar su sufrimiento. A pesar de los cuidados intensivos, tras 4 días desde el ataque, Jane Clauson falleció el 30 de abril de 1871, 2 días después de cumplir 17 años. La identidad de la joven ensangrentada y en coma, encontrada en Kidbrooke Lane la mañana del 26 de abril de 1871, fue un misterio durante casi 5 días. Durante ese tiempo, nadie de la zona reportó la desaparición de una hija, una esposa o una amiga, y eso llevó a que los periódicos especularan sin control. Muchos creían que la mujer había sido una sirvienta respetable. Los callos en sus codos y rodillas lo demostraban sin lugar a dudas, y que tras caer en desgracia, había terminado en las sombras de la sociedad. Los amigos de Jane, con quienes se había estado quedando, estaban convencidos de que había estado visitando a sus tíos, mientras que ellos estaban seguros de que estaba con sus amigos. Esta confusión hizo que todos permanecieran en la ignorancia, mientras Jane yacía gravemente herida en un hospital de Southwark. Sin embargo, todo cambió el domingo 30 de abril. Esa noche, William Trott, el tío de Jane en Deptford, estaba leyendo la revista Reynolds cuando se encontró con la siguiente descripción policial. Una mujer joven, de unos 25 años, encontrada en la carretera en Kidbrooke Lane, cabello castaño, 5 pies y 3 pulgadas de estatura. Vestía un vestido de cuello acanalado de color chocolate, una chaqueta de lana negra adornada con galones de seda negra, labor de crochet alrededor del cuello, una cofia de encaje negro con 3 rosas rojas, 51 libras en una cartera de cuero azul y un bolso de mano y una cadena. Aunque la descripción era breve, William Trott estaba prácticamente seguro. La ropa pertenecía a su sobrina, Jane Maria Clauson, y tenía una prueba contundente de ello. Una fotografía de Jane, donde probablemente llevaba el mismo vestido. Los Trott también tenían un trozo del encaje que se había usado para decorar el vestido de Jane, así que esa noche, provistos del trozo y de la fotografía, William Trott y su esposa se dirigieron de inmediato a Greenwich, donde los amigos de Jane confirmaron que no la habían visto desde la noche del ataque. Alarmados, acudieron a la comisaría de policía de Greenwich. A la mañana siguiente viajaron a Southwark, acompañados por el superintendente de policía de Greenwich, donde identificaron el cuerpo. Sin lugar a dudas, era Jane. En cuestión de horas, Edmund Walter Puck, el joven de la casa donde Jane había trabajado como sirvienta, fue arrestado y acusado del asesinato de Jane Clauson. El 30 de abril de 1871, el periódico The Times publicó el siguiente artículo, donde informaba del fallecimiento de la víctima del brutal ataque en Kidbrooke Lane 5 días antes. Tras la investigación de su muerte, el cuerpo de Jane no fue llevado a casa de su padre, sino a la de sus tíos, en Old King Street, ahora conocida como Watergate Street, en Deptford. Aunque Jane Clauson era prácticamente desconocida para la mayoría de los trabajadores de Deptford, Lewisham y Greenwich, tras su trágica muerte, su historia conmovió no solo a estas localidades, sino a toda la nación. El lunes 8 de mayo de 1871, un coche fúnebre, escoltado por policías montados a caballo y seguido por al menos 8 carruajes, trasladó el cuerpo de Jane desde la casa de sus tíos en Deptford hasta el cementerio de Brockley y Ladewell, al sur de Lewisham. Se planeó un acto solemne. 8 hombres llevarían el ataúd, mientras que 8 mujeres jóvenes, vestidas como sirvientas en señal de luto, portarían el paño mortuorio. Sin embargo, debido a la lluvia, esa ceremonia nunca se llevó a cabo,
aunque los periódicos de todo el país informaron erróneamente de que sí. De hecho, la única ilustración conocida del funeral, publicada por el Illustrated Police News, muestra un evento que nunca ocurrió. A pesar de ello, la capilla se llenó de vecinos para escuchar el funeral de Jane, mientras que miles de personas permanecieron fuera, bajo una tormenta implacable, para presenciar su entierro. Muchos de los asistentes, entre ellos jóvenes trabajadoras como Jane, contribuyeron con pequeños donativos para erigir un monumento en su honor, que aún permanece en el cementerio como un tributo a su vida. Durante los meses posteriores a su asesinato, los habitantes de Greenwich y Deptford exigieron justicia para Jane. El monumento de Jane Maria Clauson, ubicado en los cementerios de Brockley y Ladewell, fue financiado principalmente gracias a los pequeños aportes de la clase trabajadora solidaria de Greenwich y Deptford. Desde su creación, este monumento no solo se pensó para marcar la tumba de Jane, sino también para honrar su virtud y valentía. En la inscripción puede leerse el siguiente epitafio: quienes la conocieron mejor atestiguan que era hermosa de persona, agradable en sus modales, amable y afectuosa en su disposición. Hoy en día sigue siendo una de las esculturas más emblemáticas de Brockley y Ladewell. A finales de mayo de 1871, Kidbrooke Lane se convirtió en uno de los lugares más visitados de Londres. Se calcula que unas 20.000 personas acudieron donde, la noche del 25 de abril, Jane Clauson sufrió un horrible ataque que provocaría su muerte 5 días después. Según informes periodísticos, a pesar de la lluvia y del transcurso del tiempo, la sangre permanecía allí. Los peregrinos buscaron algo para llevarse consigo y recordar a Jane. Desnudaron los setos, arrancaron la hierba, recogieron manchas del barro e incluso algunos pusieron cruces en el camino embarrado. El asalto y asesinato de Jane Clauson se convirtió en noticia nacional. En el momento de su muerte, 5 días después del ataque, cientos de periódicos de todo el país informaron sobre el caso. Teniendo en cuenta el caos y la incertidumbre que suelen marcar el inicio de una investigación por asesinato, además de las teorías y especulaciones que llenaron las columnas de periódicos de todo el país, cabe mencionar que el periodista que escribió este reportaje logró un trabajo sorprendentemente preciso y detallado en términos generales. Sin embargo, el artículo contenía 2 errores notables. En primer lugar, describir a la joven como guapa parecía una conjetura totalmente fuera de lugar, considerando las terribles heridas que habían desfigurado su rostro. Además, la creencia de los médicos de que tenía unos 23 años era, como todo el mundo supo 5 días después, falsa. Jane solo tenía 16 años en ese momento. Cumplió 17 2 días después del ataque. The Illustrated Police News trató el caso Clauson en portada 3 veces. El primero, el número del 13 de mayo de 1871, logró incluir imágenes del descubrimiento del cuerpo, el momento del asesinato, el arma homicida y retratos tanto de la víctima como del presunto asesino. El 27 de abril de 1871, un día después de que se encontrara el cuerpo de Jane Clauson gravemente herido en el barro de Kidbrooke Lane, un jardinero de Morden College descubrió lo que parecía ser el arma utilizada por el asesino. Era un martillo de yesero ensangrentado y con restos de cabello, de 40 centímetros, con una cabeza de martillo en un lado y una cabeza de hacha en el otro. Era una herramienta para golpear y cortar, y explicaba las horrendas heridas que había sufrido Jane. Estampada en el acero del martillo estaba la marca registrada de su fabricante de Sheffield, J. Sorby & Sons, representada por la imagen de un títere llamado Punch. La policía, dirigida por el inspector James Mulvaney de Scotland Yard, se hizo con el martillo y comenzó a investigar. Descubrieron que el martillo había sido vendido en una ferretería en Deptford, a cargo de Samuel Thomas,
quien era el único distribuidor de esa marca en el sureste de Londres. La persona que había vendido el martillo fue Jane Thomas, la esposa de Samuel. Sin embargo, la mujer decía no recordar la venta. Muchos vecinos opinaban que no era que no pudiera recordarla, sino que simplemente no quería hacerlo. Y sus respuestas, incluso después de múltiples interrogatorios, no ayudaron a esclarecer el caso. A pesar de la presión de la policía durante los 2 meses siguientes, Jane seguía sin recordar la transacción, lo que llevó a que la familia Thomas fuera muy criticada por sus vecinos. Este olvido fue uno de los principales obstáculos que mantuvo el asesinato de Jane Clauson sin resolver durante 145 años. En mayo de 1871, Edmund Pugh, acusado del asesinato de Jane Clauson, pasó la mayor parte del mes detenido en la cárcel del condado de Kent, ubicada en Maidstone, a unos 50 kilómetros de Greenwich, donde fue arrestado. Lo que peor llevaba a Pugh no era su estancia en prisión, sino los traslados en tren entre Maidstone y el Tribunal de Policía de Greenwich para enfrentar los cargos de asesinato. En cada estación del recorrido, multitudes se reunían para insultarlo. En una carta a su padre, Pugh describió la experiencia como insoportable. Si se demostrara que soy culpable de esta terrible acusación, no podrían obligarme a soportar más. El 27 de mayo, la situación alcanzó su punto más peligroso cuando la multitud logró apoderarse de él, y por unos momentos Pugh temió por su vida. 3 días después, para evitar otro incidente, la policía tomó medidas adicionales. En lugar del recorrido habitual, lo llevaron en secreto desde otra estación de tren y lo escoltaron a través de un muro trasero hasta el tribunal. Finalmente, se decidió que sería juzgado en Old Bailey por el asesinato de Jane Clauson. El juicio inició el 10 de julio de 1871. Durante el juicio, Edmund negó en todo momento haber asesinado a Jane Clauson. La policía de la división de Greenwich acumuló una gran cantidad de pruebas, tanto físicas como de testigos oculares, que apuntaban a Edmund Walter Pugh como su asesino. La acusación sugirió que Pugh atrajo a la víctima hasta Kidbrooke Lane, un lugar remoto del Londres metropolitano, para asegurarse de que no hubiera testigos de su asesinato. Además, las palabras dichas por Jane antes de su muerte y contadas por sus familiares y amigos convirtieron a Pugh en el potencial asesino de la víctima. Jane les había contado en repetidas ocasiones a su tía Elizabeth y a su prima Charlotte que ella y Edmund eran amantes. Incluso llegó a confesarle a Charlotte que se reuniría con él la noche del ataque, ya que Edmund le había prometido que se la llevaría y se casarían. Poco antes de salir aquella noche, Jane le comentó a su casera, Fanny Hamilton, que iba a encontrarse con Edmund porque, según sus palabras textuales, él tenía mucho que decirle esa noche. Además, a una compañera de servicio, Jane Prosser, le confesó que estaba embarazada y que Edmund era el padre. Estas declaraciones de Jane fueron clave para la policía, que esperaba que ayudaran a condenar a Pugh por asesinato. Sin embargo, las palabras de Jane no lograron ese objetivo. Al haber fallecido, sus declaraciones solo podían ser presentadas por otras personas, lo que las convertía en testimonios de oídas. Este tipo de pruebas suelen ser rechazadas en los juicios penales, ya que quien las relata puede equivocarse al recordar o transmitir lo dicho, y el acusado no tiene la posibilidad de interrogar directamente al testigo original. A pesar de esto, la Fiscalía intentó que las declaraciones de Jane fueran admitidas, argumentando que se trataban de palabras dichas espontáneamente durante un momento de gran emoción o tensión, lo que las hacía más confiables. En particular, destacaron las palabras de Jane a Fanny Hamilton, que vinculaban a Edmund con Jane la noche del asesinato y confirmaban su relación íntima. Pero el juez del caso, William Boville, no estuvo de acuerdo,
rechazó con firmeza estos argumentos y no permitió que ninguna de las palabras de Jane se utilizara en el juicio. Como resultado, Edmund Pugh fue absuelto. Cabe mencionar que Jane hizo estas declaraciones a testigos independientes, por lo que no podrían haber colaborado para inventar una historia falsa. Por tanto, sus palabras respaldan el argumento de que Edmund la sedujo, la dejó embarazada y luego planeó matarla, encontrándose con ella la noche del crimen para cumplir su plan. En 2003 se reformaron las reglas sobre testimonios de oídas en los tribunales penales ingleses. Actualmente, cualquier testimonio de oídas puede ser admitido en un juicio, si el juez determina que es en interés de la justicia. Si el juicio se hubiera llevado a cabo bajo las reglas actuales, es muy probable que las palabras de Jane se hubieran admitido y que Edmund Pugh hubiera sido condenado por su asesinato. El último día del juicio, una multitud se agolpó frente al juzgado, esperando el veredicto. Cuando se anunció la absolución de Edmund, la indignación estalló entre quienes estaban fuera. Esto se contagió al público en general, que creía que Edmund había sido declarado inocente gracias a su posición social, las influencias de su familia y su fortuna. Pero el caso no quedó aquí. Tras el juicio y la absolución de Edmund Pugh, varias personas confesaron haber cometido el crimen. El 29 de noviembre de 1871, 5 meses después de que Edmund Pugh fuera absuelto del asesinato de Jane Clauson, un joven llamado Robert Sessions confesó el crimen, según informó el Morning Advertiser el 1 de diciembre de 1871. Sin embargo, el relato mostraba que tanto Sessions como el periodista, o probablemente ambos, tenían una visión equivocada de los hechos. En la noticia se describe que el crimen había ocurrido 3 o 4 meses antes y que la víctima se llamaba Anne Clauson. En realidad, la víctima, como todos sabemos, era Jane Clauson y no Anne, y su asesinato se cometió 6 meses antes. Esta falsa confesión volvió a poner en el centro del asunto al inspector John Mulvaney, quien había sido criticado por cómo manejó el caso. Sin embargo, Mulvaney no tardó nada en exponer a Sessions como un mentiroso inestable. Robert Sessions fue solo el primero de varios jóvenes que, durante las 2 décadas siguientes, confesaron falsamente el asesinato de Jane. Otra de las confesiones más conocidas sobre el asesinato de Jane Maria Clauson muestra que los recuerdos de su muerte no solo perduraron mucho tiempo, sino que incluso cruzaron continentes. 17 años después del crimen, el 11 de marzo de 1888, Michael Carroll, un obrero de 40 años visiblemente borracho, confesó a la policía de Mortlake, un suburbio de Sydney, Australia, que él, y no Edmund Pugh, había sido el amante de Jane, que ella lo había rechazado y que él había conseguido un martillo de yesero, la había seducido hasta Kidbrooke Lane y la había matado. Un periódico anunció: "El hombre da detalles minuciosos de la tragedia". Sin embargo, no informó de que la mayoría de esos detalles eran completamente erróneos. Carroll fue rápidamente declarado mentalmente inestable, pero fue arrestado de todos modos mientras la policía se ponía en contacto con Scotland Yard por si acaso hubiera algo de verdad en su historia. No lo había, como Scotland Yard les informó rápidamente. Sin embargo, la noticia se difundió rápidamente, primero por Australia y luego al Reino Unido, despertando la esperanza de que finalmente se encontrara el verdadero asesino de Jane. Cuando la noticia de la confesión llegó a Londres, a principios de mayo, un periodista emprendedor, convencido de que la confesión de Carroll era cierta, rastreó a Edmund Pugh para conocer su reacción ante la noticia. Sin embargo, el artículo, publicado en algunos periódicos locales, reveló poca información sobre la vida personal de Pugh, que en aquel momento tenía 37 años.
El reportaje menciona que Puck todavía vivía en Greenwich y administraba el negocio de impresión familiar para su madre Mary, pero no mencionaba que en ese momento estaba casado ni que había tenido y perdido un hijo. A pesar de esto, el artículo ofrece un vistazo a la vida de Puck después de su absolución, que había sido marcada por el rechazo y la sospecha. El reportero escribió lo siguiente: han pasado 17 años desde el asesinato, pero este pobre hombre nunca se ha liberado de la fuerte sospecha que se le atribuyó en ese momento. Siempre ha declarado que lo superaría, y a pesar de todo, ha permanecido en Greenwich, donde, incluso después de este lapso de tiempo, apenas puede caminar por el vecindario sin ver escrito con tiza en las paredes: Puck lo hizo. Ha vivido una vida extremadamente tranquila, sin placeres y abatida. La confesión del hombre de Sydney, si se confirma, cambiará el curso de la situación, y la pobre víctima de una larga sospecha sin duda será festejada y se le darán testimonios. Pero, por supuesto, la situación nunca cambió. Michael Carroll no fue la única persona que recordó el asesinato de Jane después de tantos años. Su confesión dio lugar a varios relatos en los periódicos, no solo en el Reino Unido, sino también en Australia y en Nueva Zelanda. Y al menos 3 hombres que habían vivido en el sureste de Londres cuando ocurrió el asesinato y que se habían mudado a Australia, ofrecieron sus propios relatos del asesinato a los periódicos locales. Estos relatos mezclaban detalles precisos con otros completamente erróneos. Uno de los más curiosos fue el de un tal sargento Harvey, quien en 1888 trabajó en la policía en Nueva Gales del Sur, Australia. Según afirmó, en 1871 había sido detective en Greenwich y había estado involucrado en la investigación. Recordó con precisión la gran multitud que acudió a Eltham tras la muerte de Jane y los disturbios que siguieron a la absolución de Edmund. Sin embargo, cometió varios errores en su confesión, como por ejemplo recordar que el inspector Druskovich de Scotland Yard y no el inspector Mulvaney estaba a cargo del caso, y que el abogado Henry Puck era en realidad el tío de Edmund. Incluso llegó a concluir, erróneamente, que Michael Carroll y Edmund Puck podrían haber sido la misma persona, pero por supuesto esto no era cierto, ya que en 1888 Edmund Puck seguía vivo y vivía con su esposa en Greenwich. En 1888, con todas estas falsas confesiones y relatos, se desvaneció cualquier esperanza de resolver el asesinato de Jane Clauson. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Edmund Puck asesinó a Jane Clauson? ¿O el verdadero asesino permaneció oculto entre las sombras, observando cómo diferentes hombres se autoinculpaban? De ser así, ¿por qué confesaron un crimen que no cometieron? He leído algunos comentarios donde me decís que los vídeos no se escuchan bien o demasiado flojo. He intentado arreglarlo para este. Por favor, comentadme si se me escucha mejor. Gracias por vuestros comentarios, me ayudan a mejorar el canal. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejarme un like. ¡Hasta la próxima!